del evento de ayer efectivamente es, digamos, el protagonismo del gobernador, quien me parece que en el último tramo de las últimas fechas ha estado aprovechando de manera positiva sus oportunidades de mandar mensajes políticos, de mandar mensajes tanto a la población como a la clase política, incluso diría particularmente al gobierno federal, ¿no? Por esta diferenciación que se hace ahorita, el gobierno federal es de Morena, trae una serie de iniciativas que impactan de manera económica principalmente en la forma como se están ya ha habido, hoy hubo un exhorto, más adelante estaremos hablando de veremos de eso. Pero lo que quiero resaltar es que no solamente ayer, sino ayer por ser un acontecimiento fundamental, pero no solamente ayer, sino en estas fechas, el gobernador de una manera muy clara está utilizando los espacios públicos, no los está desperdiciando. Como debe de ser. Los está utilizando para fijar posición, para plantear propuestas, incluso hasta para generar opinión política, digamos, o la crítica, o hasta la polémica política. Y el enfoque que tuvo ayer fue fundamental, a mí me parece, que es un llamado a todas las partes en el espectro político a resolver de manera conjunta los problemas fundamentales del Estado, lo cual me parece positivo. No solamente en el hecho de que aquí no hay colores o no importa que hayas ganado, porque diálogo, yo gané, ¿no? Diálogo entre gobierno, oficialismo y oposición. Sí, y es que tiene razón lo que dices, el gobernador ha venido mostrando el oficio político, las tablas, lo que no vimos ayer, y pues también no lo podemos pedir a algunos diputados. Vimos a un presidente de la mesa directiva, muy verde, el verde Gustavo Miranda, que hasta cometió el error de no seguir el protocolo de esta sesión, donde tenía que, en el orden, le tocaba a la diputada Erika Castillo leer la lectura de decreto, la estaba dejando, de Fundación del Estado, la estaba dejando para el final, y le estaba dando la voz al gobernador para el mensaje. Lo corrigen ahí, en plena sesión, modifica, digo, sí, hay que seguir, tan sencillo, hay que seguir el protocolo, el orden del día, el protocolo, punto, ¿no? Sí, es básico, ¿no? Yo rescataría un dato que me parece muy importante señalarlo. Es la primera vez que el gobernador va al Congreso de esta legislatura. Eso es importante. No había tenido oportunidad de en el informe no tuvo, por la situación que se presentó, no precisamente el caos generado. Y los aplausos, no sé si lo vieron ustedes en redes, yo estuve ahí, los aplausos de todos los diputados al concluir su mensaje. Sí. Los de todos, ¿eh? Entonces, en esta primera visita, él tenía que plantarse firme con ese discurso, que retomo tu idea, Armando, no solo proyectando el tema de los desafíos, sino apuntalando los logros que él los cita, digamos, en dos segmentos. Haber recuperado la libertad, él dice la libertad de pensamiento, ¿no? La que no se tuvo por el exilio, por la persecución política de la administración anterior, y el otro, devolverle, dice, la potestad a la ciudadanía que ansía vivir en democracia. Me parece que ese conjunto de expresiones, como la que citó Sandra Ayesta, definen este cambio de estilo, ese viraje, porque recupero tu otra idea que también me parece muy, muy atinada. Ayer en el Congreso, el día anterior, el lunes, en el encuentro de Forbes en la Ciudad de México, y anteriormente en el Pacto por el Turismo con los gobernadores del PAN, da señales de una crítica al gobierno federal, pero con propuestas. Es decir, a ver, nos reunimos los gobernadores del PAN y todos aquellos con vocación turística, vamos a presentar propuestas en el marco de los recortes presupuestales. En Forbes México el lunes da habla del tema de un pacto fiscal, me parece, porque encuentra injusto los recortes del ramo 28 y 33, el tema del paquete fiscal del 2020, es decir, se condicen los tres eventos con este discurso, y me parece que es un viraje, un cambio de estilo justo a la mitad de su mandato, enfrentando
a un Congreso opositor, enfrentando a un gobierno federal opositor y enfrentando por lo menos a 3 presidentes municipales de los 3 municipios más importantes, políticos, económicos, geográficos del Estado, como Otompe Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. Me parece que sí. Importante decirlo así, enfrentando, no confrontando, que ese es el asunto. O sea, plantando una posición política, a mí me parece que es lo absolutamente rescatable. Su discurso ha sido de trabajar juntos, hacer equipo en bien de Quintana Roo. Ese ha sido el discurso. Como tú dices, no confrontar, no enfrentando, más bien el llamado ese al diálogo y al trabajar unidos. Miren, esto va a ser muy importante hacer una disección poco a poco de este fenómeno que se está dando, porque hay que tratar de ponerse en los zapatos del gobierno del Estado, porque está como en medio, está en el sándwich, ¿no? Los gobiernos locales, la legislatura ganada por Morena, el gobierno federal, de manera que está tomando una serie de iniciativas y de cambios que están impactando en todos los estados del país. Todos están de alguna manera reaccionando. Bueno, todos están sintiendo el efecto. Algunos están reaccionando, otros no están reaccionando, otros están reaccionando mal, tratando de confrontar. Y a mí me parece sinceramente muy atinada, muy inteligente la manera en cómo se ha ido llevando todo este proceso desde la elección del nuevo Congreso, el hecho de que haya quedado un Congreso de mayoría opositora, digamos, al gobierno del Estado, y el lanzar este desafío. Lo que hay que ver cómo están tomando este desafío o este llamado también las otras partes. Cómo reacciona el gobierno federal, lo vamos a ver. Yo creo que no se va a mover de la línea de cómo va a distribuir los presupuestos en los estados, pero también cómo se maneja el Congreso local, porque justamente después del llamado de ayer pareciera que no pasa nada y que no hay oposición desde el Congreso. Lo advertíamos, ¿no? Advertíamos un Congreso, es otra cosa, un Congreso débil, por no llamarle servil, ¿no? Advertimos precisamente eso desde el inicio y creo que no nos equivocamos en ese pronóstico. Hoy aprobaron un exhorto donde piden se devuelvan los recursos que no se han otorgado, ¿no? Del 2019. Más adelantito estamos hablando de este exhorto aprobado por unanimidad. Lo presenta el PRI. Y lo aprueban todos. Bueno, casi, ¿no? Entiendo que el PT todos. vota, dos, Villatoro y Roberto Herales no lo aprueban, pero los morenos, todos, se fueron a aprobar este exhorto que tiene que ver con que no haya recortes al presupuesto del 2020, en el tema del campo y todos estos rubros que ya se están mencionando que se estarían afectando. Y pues parece que en este tema se unieron. Vamos a ir nosotros a nuestra primera pausa y volvemos con este análisis. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto, periodismo sin censura. Tuvieras el poder. Si yo tuviera el poder, me quejaría del gobierno y las autoridades sin miedo a tener ningún tipo de consecuencia o represalia. Eso es lo que yo haría si yo tuviera el poder. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018, 370,000 personas recibieron atención. 1,000 diarias, 43 cada hora. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Durante esta temporada de lluvias, la salud comienza en casa. Revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Tapa y lava depósitos de agua, voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas. Mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos. Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. En Quintana Roo no estoy sola. Esta aplicación gratuita es para tu teléfono celular y tendrá informados a los que te aman. Funciona de manera sencilla. En caso de emergencia, activa el botón de alerta. Si estás en peligro, agita con fuerza tu teléfono para enviar una alerta, misma que será enviada a través de un mensaje de texto con tu ubicación. El aviso se repetirá cada 5 o 10 minutos hasta que el usuario desactive la alarma. Designa en la aplicación a las personas que pueden ayudarte llamando a la policía para proporcionar tu ubicación.
precaución. Si por accidente agitas de manera brusca tu celular, llama a tus contactos y avisa que estás bien. En Quintana Roo no estoy sola. Aplicación disponible en Google Play. Obtén mayor información al número 983-120-8981. Gobierno del Estado de Quintana Roo. En cualquier adversidad, siempre estamos contigo. Con el Plan Marina apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales. La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas. Estamos pendientes de tu seguridad. Si nos necesitas, marca 800 Marina 1, la Marina cerca de ti, para servir a México, para servirte a ti. Gobierno de México. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Sigue escuchando Punto por Punto. Periodismo sin censura. Seguimos en Punto por Punto, Periodismo sin censura. Estamos hablando de lo que ocurre en el Congreso. Hablábamos de este exhorto que se aprobó hoy. Mira, es un exhorto, grupo auditorio, que presentó el grupo legislativo del PRI a través de los diputados Carlos Hernández Blanco y Judith Rodríguez. Ellos propusieron hacer un exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, obviamente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como diversos organismos federales, para que de forma inmediata ordenen la liberación y restitución de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación del 2019 destinados al campo, y además también señalan que se haga un análisis del presupuesto del 2020. Aquí dice está que se vea a fondo lo que se está destinando, sobre todo en lo que tiene que ver con el campo y la infraestructura, que se ha dicho que se está cederte la palabra. Sí. El tema del campo es el más afectado. Claro. Está presentado el paquete 2020. Sí, así es. Además de los recortes. Ahorita le están pidiendo que se haga llegar ese recurso de los recortes al campo. Me parece que es una respuesta sí, claro, lógica en cuanto a la proyección, ¿no? En cómo está presentado el paquete y cómo seguramente va a ser aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso Federal. Y tiene que ver con, obviamente, la reducción importante del gasto federalizado en estos ramos 28 y 33, que golpea, entre otras cosas, al sector turismo por el recorte de en torno a un 45% del presupuesto. Claro, por supuesto. Adelante, Armando. No, yo cerrando la idea de lo que estábamos comentando hace un momento en el bloque anterior, con relación a esta actitud de hacer política desde las posiciones pues de gobierno, de fijar posiciones, de ir dando pautas y a la vez generando agenda. Hay que decir, este cambio que estamos viendo, por lo menos yo que creo que estamos coincidiendo en que lo percibimos en el gobierno del Estado, responde a una nueva realidad nacional, ¿no? El presidente de la República hace política todos los días, utiliza su mañanera para fijar agenda, lo que hemos dicho todo el tiempo, y eso obliga al resto de los entes políticos a ponerse a la altura. Y a mí me parece que hay una buena respuesta desde el gobierno de Quintana Roo, que diría, el resto de los actores políticos tienen que hacer lo mismo, tanto legisladores como gobernantes municipales, por ejemplo. Fíjate que está muy bien. Una primera cosa. Claro, está muy bien en el sentido de que los diputados se unan y se pelee ese recurso para el campo, pero también llama la atención un punto, que estos recursos, si bien dicen hubo esos recortes, es porque se está entregando de manera directa. Sí, claro, a eso justamente. Son los programas estos sociales, así es, ¿no? Así es. El gobierno del Estado está haciendo su parte, la están haciendo los legisladores, no necesariamente, no necesariamente, claro, porque efectivamente lo que está haciendo el gobierno federal, si tratamos de entender la idea de cambio que está proponiendo Andrés Manuel, pues básicamente, que no Morena a veces, pues, por todo esto que, o sea, Morena finalmente lo replica, lo ejecuta, sobre todo en las cámaras federales. Pero a nivel local se debe entender que está modificando las formas de la distribución de ese recurso.
y que hay una línea, ¿no?, que no pasa por las intermediaciones, incluidos los gobiernos locales. Podemos estar de acuerdo o no, claro, pero el hecho es de que esa es la estrategia que está siguiendo el gobierno federal. Y entonces llama la atención que los legisladores que proceden de esa línea, particularmente la de Morena, no defiendan esa estrategia, sino que, digamos, se compran todo el discurso de todos juntos vamos a defender, y digamos que asumen todo el discurso del gobierno del Estado. Pero hay una realidad que a veces pasa inadvertida, Armando, Sandra. Es un cambio en la distribución, eso es real. Sí, uno habla, por ejemplo, con gente de José María Morelos, y ya muchos de ellos, campesinos, ganaderos, están recibiendo ya parte de estos apoyos de manera directa. De manera directa. Pero lo que se está atacando y defendiendo a la vez desde el gobierno del Estado es la distribución desigual, injusta, inequitativa muchas veces. Eso es otra cosa. Evidentemente el gobierno del Estado de Quintana Roo paga cierto porcentaje de impuesto a la Federación. La distribución, el retorno de ese recurso muchas veces no es justo, no es insuficiente, con base incluso en censos poblacionales muy antiguos, muy desfasados. Hablan que en Benito Juárez, por ejemplo, hay una población de 700,000 personas, con un censo de hace 5 o 6 años. Hablan de un año ahí, 2015 me parece. Benito Juárez hoy tiene más de 1 millón de personas. Entonces, me parece que son dos realidades. Una, la distribución, que efectivamente evade a los intermediarios, donde se promovía la tranza o se ejecutaba la tranza. Los llamados coyotes. Sí. Y la otra también es real, que hay una distribución desigual para Quintana Roo. Quintana Roo recibe a gente del sur, sureste del país, da opciones de empleo. Es un estado que capta más bien 2,000 millones de dólares cada año en inversión extranjera directa. O sea, está generando empleo en torno al 90%, una cifra muy, muy superior en la media nacional, y todo eso no lo están viendo hoy, al menos, la Secretaría de Hacienda Federal. No sé si el presidente de la República, decía Arturo Herrera, el secretario federal, que se reunió 5 veces con el presidente Andrés Manuel para revisar esta miscelánea. Debe estar enterado, pero si se aprueba tal cual está, me parece que sí hay una injusticia en esos términos. Ah, claro, es que esa es otra cosa. Ese es otra cosa, ese es otro tema, sí. el que está haciéndose esta lucha, porque se le retribuye al gobierno de Quintana Roo lo que se merece, de acuerdo a lo que bien comentas, la generación de divisas. Por ejemplo, lanzaron un dato en una de las sesiones del Congreso donde decía, un ciudadano le genera al gobierno federal 149,000 pesos al año y le regresan 700 o 900, algo así. Imagínate. Sí. Imagínate lo dispar, por hacer una comparación. Claro. Y eso, si tú consideras y tomas en cuenta que Quintana Roo crece constantemente, Solidaridad creo que al 30%, Tulum al 20 y tantos %, toda la demanda de servicios públicos que tienen que cumplir, ¿no? Y además 20 y tantos millones de visitantes por año. Además a ellos les tienes que garantizar todos los servicios públicos, seguridad, etcétera, etcétera. Yo entiendo el argumento. Es lógico, ¿no? Si yo genero, pues yo debería de. Pero miren, según como ha funcionado este tipo de circunstancias, en un estado, claro, en un estado federal, pero que tiende a ser más bien centralista, al final de cuentas, y ahora cada vez más, ¿no? La concentración finalmente y la decisión de la distribución del recurso tiende a ser más federal en función de una política global, porque si no, Dina, pues que cada quien se quede con lo que genere y que le pase un poquito a la federación, pero no. El esquema mexicano es al revés, exactamente al revés. Yo recuerdo que lo mismo sucedía, poniéndolo desde otra perspectiva, en las empresas estatales. Pemex era, antes de que fuera el turismo, el gran generador de divisas, era la industria petrolera, y tenía que pagar prácticamente todos sus ingresos como impuestos para que fuera distribuido en el país, para poder hacer llegar recursos a regiones del país que simplemente no generan, están más atrasados, están en crisis, lo que sea, ¿no? Y siempre Pemex se quejó en esa época de que no se le
recuperaba o retribuía lo suficiente para poder reinvertir y para poder convertirse en una empresa de primer nivel, etcétera. Es exactamente el mismo Sí, pero ya sabemos esquema. Lo que pasó en Pemex. Por eso, claro. ¿no? Pero finalmente sí puede ser eso, pero también no es solamente la cuestión de la distribución, es finalmente cómo gastas el recurso. Sí, ese es porque ahí te van a decir todo un argumento de la corrupción, de que el recurso no llega precisamente a la inversión productiva, etcétera, etcétera. Lo mismo que se puede discutir con los gobiernos estatales y municipales. Sí. Exactamente lo mismo. Aquí la buena noticia en el tema de Quintana Roo podría ser que me parece que a los diputados federales sí les queda claro lo que está pasando y cómo se está distribuyendo. Al menos a la diputada Patricia Palma, ella, platicando con ella decía que en el tema de la zona libre, uno de estos asuntos que dicen que ya no se va a concretar, la zona libre al del menos sur, el próximo año. Decía ella que no se ha dicho la última palabra, que el presidente de la República no ha dicho la última palabra, que ella estará impulsando como buena chetumaleña, que es este asunto, para que la zona sur tenga su zona libre, se disminuya el IVA y el ISR, que son de las promesas que se han hecho. Ella decía, todavía no se puede decir que ya no pasó. Por ahí Arturo Abreu dio una esperanza, claro, ¿no? Sí, se está en revisión. Que creo que aquí Arturo Abreu, aquí los que tienen que decir son los diputados, porque a ellos les compete hacer esa defensa. Sí, cito a Arturo Abreu porque después de que Arturo Herrera, el secretario federal de Hacienda, dice que no va a haber zona libre, Arturo Abreu, que la única voz de Morena que habló en torno a ese tema, después de esta gran declaración a nivel federal, dijo, el secretario federal de Hacienda no conoce al presidente de la República. Si él dijo que sí habrá zona libre, sí va a haber. Porque sí va a haber. Entonces, nada más lo pongo en el contexto. Y para cerrar la idea anterior, me parece ahí un dato interesante. Yo veo en el discurso de Carlos Joaquín, al menos en el del lunes, en el encuentro de Forbes, que no ataca al federalismo. Yo creo que está de acuerdo y entiende perfectamente cuál es la dinámica, los procedimientos, los protocolos, etcétera, etcétera. Es político. Por eso al fin y al cabo, lo que promueve es el intento de un pacto fiscal diferente con el gobierno federal, cuyos detalles desconocemos, porque evidentemente habrá que sostener alguna reunión con la nueva regla de un posible juego, etcétera, etcétera. Está en el marco de una reacción que están teniendo principalmente los gobernadores del PAN con relación a la distribución de los presupuestos en los estados. Los que no están entendiendo el asunto son los diputados de Morena. Eso es lo que hay que recalcar. O sea, al menos el gobernador lo entiende. Sí, me estoy hablando de los locales, desde luego. Me refiero porque pueden estar de acuerdo en que es necesario que se retribuya, que la distribución de los recursos sean mayores para el Estado, que se necesitan recursos, pero lo tienen que hacer desde la lógica política en función de lo que representan, porque fueron votados con una línea política, que son la que no están defendiendo y se están yendo con la finta desde mi punto de vista. ¿Sabes cuál es mi posición ahí? Yo lo entiendo como que primero llegaron desarticulados, evidentemente, ¿no? Desunidos. No han logrado articularse a la fecha, ¿eh? No han logrado articularse los diputados de Morena en el Congreso y sus aliados. Pero creo que hoy, en esta nueva realidad política de México, ninguno tiene jefe. Entonces, cada quien defiende desde su trinchera lo que le conviene. El gobernador no le responde al presidente de la República, los presidentes municipales de acá no siempre le responden al gobernador, no tienen por qué. Los diputados locales no saben a qué responderle porque el coordinador está debilitado, está arrinconado prácticamente. Es decir, en esa nueva realidad confusa, cada quien está defendiendo lo que cree que lo que entiende, lo que mejor le conviene. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto. Periodismo sin... Caribe FM 101.9 constituye una radio diferente, que cuenta con la confianza y la credibilidad del público, ya que en nosotros siempre encuentra el apoyo y el espacio que en materia de comunicación reclama la sociedad, ya que nuestra programación se realiza pensando en los sectores más significativos de nuestra comunidad, los niños, hombres y mujeres en edad adulta y de la tercera edad, y potencializando la promoción de la unión familiar como célula y motor principal de nuestra sociedad. 9 de octubre, 19º aniversario de Caribe FM 101.9, tu radio.
Gilberto. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabes que en estas temporadas siempre se le ocurre venir algún pariente tuyo para estos lugares. Qué bueno que algunos se van para otro lado. Sí, ya sé. Vamos a prevenirnos por si llega alguien, Vilma. ¿Sabías que el 1 de junio empezó la temporada de huracanes? Bueno, mejor te explico. El sistema de alertas tempranas de ciclones tropicales se divide en 5 alertas. Alerta azul significa peligro mínimo. Alerta verde, peligro bajo. Alerta amarilla, peligro moderado. Alerta naranja, peligro alto. Y alerta roja, peligro máximo. Recuerda que lo más importante para nuestra seguridad es mantenerse informados. Oye, Vilma, ¿tienes la lista de los enlatados? Te la de ayer, Gilberto. Siempre tengo que estar recordándote todo. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Cancún nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y en el servicio de cable Easy en el canal 4. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Explanada de la Bandera. Asiste con toda la... Sigue escuchando Punto por Punto. Periodismo sin censura. Y continuamos en Punto por Punto. Ahora vamos a hablar de Morena también, pero en solidaridad. Cuéntanos. Este tema de Sol, la concesión del servicio de recolección de basura, que se ha vuelto todo un problema muy complejo para el gobierno municipal de Solidaridad. Ahora la Fiscalía Anticorrupción va contra Laura Beristain. Se inició la investigación por presunto desacato en el caso Redesol. Aquí fíjate, leyendo la nota de Noticaribe, hay que decirlo, que dice que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación contra la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, por supuesto desacato, para reinstalar a la empresa Redesol como prestadora del servicio de recolección de basura de Playa del Carmen. Y bueno, la Fiscalía abrió contra la alcaldesa playense la orden de investigación. Aquí está el número del documento. Y dice que esta investigación es a partir de la sentencia judicial que obtuvo la empresa del 9 de enero del presente año, derivado del expediente, pues obviamente que he presentado. Aquí tienes todos los números, dictado por la Sala Constitucional. También en la semana se habló de la investigación en contra del excontralor de Laura Beristain. A esta persona lo están investigando, se solicitará, dice, a un juez la orden de aprehensión en contra de esta persona, excontralor municipal de Solidaridad, por la falsificación de documentos, uso de documentos falsos, así como la usurpación de profesiones. Recuerdan que él había presentado una cédula profesional que correspondía a otra persona para poder ocupar el cargo de contralor. Ya son 2, dicen que son 5 las investigaciones que se abrieron. Las carpetas, estas serían 2 de estas 5. Habrá que ver las restantes en contra de quién son, pero obviamente todo tiene que ver relacionado. También hay una, dicen, por esta cantidad de recursos que se manejó en comunicación social. ¿Recuerdan de estas empresas creadas?
también estaría ya en estas investigaciones. O sea que el gobierno de Solidaridad está en este embrollo, en el ojo del huracán. Ahora ya todo jurídicamente, primero había quedado en denuncias. Recuerden que aquí tuvimos a un regidor de Solidaridad denunciando públicamente lo que ahí ocurría, que no les entregaban información. Primero había sido mediático, ahora ya están las denuncias y al parecer la Fiscalía actuando. Y yo le sumaría un presunto juicio político. Juicio político, además. La diputada Lili que hay Campos. 2 solicitudes ya. Ok, porque Imagínate. no dio más detalles, dijo No. ella desconocer, pero aparentemente ya hay 1 o 2 juicios políticos. Ella dijo contra que la los iba a presidenta. revisar, que los iba a checar, que iba a analizar de qué se trataba y ya iba a fijar una postura Sí. referente a esto. Un gobierno encabezado por Morena. Morena. Está en el ojo del huracán, como dice, yo diría bajo fuego. Y entonces, pongámoslo en el contexto de lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? ¿Qué pasa con Morena? Exacto. ¿No? Pues por eso digo. Porque no estamos hablando solamente de que si los documentos del Contralor o que si hay un desacato con relación a la cuestión de lo de la basura, porque de una empresa y que si no, que si se le avisó, que si no se le avisó, que al final no se le está dejando trabajar, etcétera. No es solo eso. Son 2 elementos que suman a una serie de iniciativas que lo que buscan es arrinconar, poner en entredicho y eventualmente juzgar y tirar al gobierno municipal, que es de Morena. Esto pero no es aislado. Sí, pero dirías tú, lo que busca es tirar a un gobierno. Más bien, yo diría hacer justicia, porque mira todo lo que está ocurriendo. No es nada más así porque a mí se me antojó. Exacto, Claro. Tú lo puedes ver desde desde donde te coloques. Puedes decir, el gobierno puede decir es una agresión, o tú puedes decir es que se lo merece por todo lo mal que ha gobernado, etcétera, etcétera. Eso es la consecuencia, o sea, es consecuencia de sus acciones Claro. y de la confrontación con el gobierno del Estado y el no haber aceptado en su momento lo del mando único, etcétera. Lo que quiero decir es que hay una confrontación política que representa finalmente a un gobierno que fue electo, ¿no? Bajo las banderas de Morena, y entonces pareciera como que hay mundos separados. Es distinto la discusión que tiene que dar Morena en el Congreso con relación a lo que pasa con uno de sus municipios más importantes, o forma parte de un todo desde el punto de vista político, me refiero. Oye, sí, no sé si me explico. Ahí hay que ver la postura de los diputados si se llega y de las dirigencias de Morena, etcétera, porque no se puede aislar una cosa de la otra. No quiere decir que unos vayan a asumir las responsabilidades de las decisiones de uno con relación a otros, pero al final es en el juego político un gobierno de Morena que no es cualquiera, es uno de los municipios más importantes del Estado. Sin duda, de la Riviera Maya, ¿no? Entonces, yo lo quiero poner en ese contexto, porque los detalles se pueden tener minucias con relación al porqué, y al final, si encuentran la justificación, pues el asunto va a caminar. Me queda muy claro. Se conjuga ese tema de que sí aplica el juicio, a ver la postura de los diputados. De Morena. Sí, de los dirigentes. Claro. El tema de Redesol, el desacato, ¿no? Porque hay una orden de enero y ella creo que hasta agosto da una supuesta orden. Sí, es el desacato. Tocó la salida de un funcionario, etcétera. En el tema de el contralor, el ex contralor, yo no sé si sabía o no sabía. En los 2 casos es igual de grave. Si no sabía, no le exime de responsabilidad de la presidenta municipal. Es la primera autoridad y sobre ella recae. Y si sabía es peor, porque hay falsificación de documentos. Luego, el uso de esos documentos falsificados, que es otro delito. Pero aquí la acción sería directamente contra esa persona. Sí, claro. Pero una persona promovida de su equipo, y no le exime de su responsabilidad como primera autoridad. Y luego el tema del juicio político hay que revisarlo. Dicen gente de Solidaridad, yo he estado preguntando qué pasaba con Laura. Dicen, estaba mal asesorada. Bueno. Y le encuentro una explicación más o menos lógica. Salieron un montón de gente de su entorno más cercano y empezó un cambio en la política de Laura que es evidente. Se empezó a subir al camión, no sé si vieron por ahí la noticia, empezó a hacer unas caminatas, abrió una fanpage para dialogar directamente con el usuario. Yo no sé si esa estrategia o posible estrategia le vaya a dar resultados para revertir toda esta avalancha de críticas
y de errores que tiene, un cabildo encima, el tema del contralor, sí, el tema de la basura, el tema de la inseguridad. El que te subas a un etcétera. Camión del transporte urbano, ¿cómo va a contrarrestar una denuncia? Imagínate, una acción jurídica. Sí, es que Claro. además, entre otros errores políticos administrativos, estaba esta lejanía con el ciudadano, la tenían Claro. prácticamente en una burbuja muy aislada, de la que no se enteraba ni siquiera qué quería la ciudadanía. Supuestamente, ¿no? Esta es la explicación que da gente del entorno más o menos cercano a Laura Beristain. Dicen que hace más de 3-4 días que Laura Beristain no se le ve en el Palacio Municipal y nadie sabe dónde anda, que es lo peor, porque por ejemplo un gobierno o una autoridad municipal viaja, ¿no? ¿Dónde está Sí. la presidenta o el presidente? No, pues está en tal lugar, en tal evento. Aquí no saben. Tampoco estuvo presente en Sí estuvo. del Ayer aniversario. estuvo. Ayer estuvo. Fue de las que más aplaudió, por cierto. Sí. Sí. Y Bueno. ahí sí estuvo, pero hoy y el lunes, 3 días que no hay autoridad visible en el gobierno municipal. Bueno, ¿Dónde eso, está? ¿Quién pero- sabe? Bueno, ayer sí sabemos dónde estuvo. Es muy probable que se esté estableciendo una estrategia de cómo enfrentar esta circunstancia, ¿no? Esta Hay que crisis, yo hablaría sí. de crisis. Claro. De una situación de crisis, efectivamente, porque una cosa es la presencia ante la ciudadanía, que es parte fundamental, pero ya en el ejercicio del gobierno, pues la parte jurídica tiene una función fundamental. Sí, porque ¿no? ahí es tema penal. Porque exactamente, es el cumplimiento o no, el manejo de los recursos, el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de los contratos, etcétera, y en todo, parece ser que en todo trae los frentes abiertos. Entonces requiere una estrategia para cerrarlos, me parece, si es que se quiere enfrentar el asunto. La impresión que a mí me deja, y volviendo al tema político que esto significa, es que estaría muy aislada, Sí. que no estaría contando con alianzas y con respaldos, y que ya no estaría aparentemente en condiciones de suavizar la relación, aunque parece tersa formalmente con el gobierno del Estado. En los hechos hay toda esta serie de acontecimientos, producto como se diga, de que si fueron sus acciones, etcétera, el hecho de que ya está muy caminado, y solamente desde mi punto de vista, solamente una reacción política positiva que genere las condiciones y los acuerdos para poder sentar las bases que corrijan esos errores es lo que puede permitir que ese gobierno se estabilice. De otra manera, vamos a estar viendo que va a reventar una crisis. Por Que lo pida menos- licencia, ¿no? Sí. Por lo Podría pronto ser ya una salida lleva, política que se pida licencia. claro, por lo pronto lleva un año entre ensayo y error, Ujú. y algo similar vemos en Otompe Blanco con Otoniel Ah, Segovia, sí. También igual de aislados, Es un problema. sin alianzas, sin buenos consejeros, digámoslo así, o asesores, y es lamentable porque en algún momento aquí se habló de una triada de los presidentes municipales de Morena, fortalecidos, más el Congreso del Estado, en fin, todo eso hoy está desbaratado y es sumamente confuso hablar de una proyección sobre Morena, Y de una solución. con miras al cambio de dirigencia y demás, o sea, Además- hay un contexto además en ese electoral contexto, también además, de sí. Y organización, ese de contexto firmeza. electoral lo están aprovechando los partidos de oposición para tirar sus números en la mesa para ver que en las próximas elecciones, en el 2021, si esto continúa, Claro, tienen toda la posibilidad Sin duda. de reposicionarse. sin duda. Vamos a nuestra última pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto, periodismo sin censura. Y el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser, el que no se cansa, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El número de emergencia 911 es único y gratuito. Ha sido homologado en todo el país para la atención y auxilio en forma eficaz y oportuna de casos urgentes de seguridad y salud. El 911 es fácil de memorizar. Recuerda, el 911 es el número de llamadas de emergencia. Gobierno del Estado. Donde hay un balón
Donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Cumplimos 11 años de recibir estudiantes de licenciatura que desean conocer nuestra labor. Súmate a esta comunidad. Te damos la bienvenida. Queremos escucharte. Te invitamos a participar en esta edición del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. Aprende y participa en los talleres y conferencias que tenemos para ti. 14 y 15 de octubre, Ciudad de México. Cupo limitado. Entrada gratuita. Inscríbete en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Quintana Roo. Sigue escuchando Punto por Punto. Periodismo sin censura. Ya en la recta final de esta charla en Punto por Punto, Periodismo sin censura, y hablando de temas de medio ambiente, temas más amables, se puede decir. Por primera vez en sus 45 años, escuche, Auditorio Quintana Roo se compromete con el desarrollo sustentable. Se firmó la Agenda 2030 con la ONU, la cual este organismo le brindará asesoría al gobierno de Quintana Roo para estos grandes proyectos que se están proyectando en Quintana Roo. Uno es el puente de la Laguna Nichupté y obviamente el Tren Maya, que es un proyecto federal, pero que va a estar aquí, llega a Quintana Roo, obviamente todo el sureste estará transitando este Tren Maya, y ahí habría esta asesoría técnica para que haya un desarrollo con respeto al medio ambiente que mucha falta hace. Es una buena noticia. Claro. Y además de esos dos grandes proyectos, hablan de un parque de la equidad, que va a ser presentado en Cancún próximamente. Son 20 kilómetros, me parece, con áreas recreativas para la cultura, el deporte, el esparcimiento, etcétera. Es que siempre hemos hablado de la necesidad de que haya esos desarrollos amigables, como se dice, con el medio ambiente, pero que sea de verdad. Me parece positivo porque pareciera un tema de repente de ciencia ficción, pero la ONU, en la asamblea que tuvo recientemente hace una semana o dos, declaró nuevamente el cambio climático como la mayor amenaza de la humanidad. No es el terrorismo ya, no es un asteroide que gravita en torno a la Tierra, ni las grillas de Morena. Menos. Pero me parece que, y nosotros lo constatamos, o sea, el recale masivo. Los presuntos diputados de Morena, ¿no? Sí, el recale masivo del sargazo, el daño al arrecife, la tala en nuestra selva, estos grandes incendios forestales, las especies amenazadas o en peligro de extinción. Quintana Roo comprueba los efectos del cambio climático y me parece muy importante que firme la Agenda 2030, como se le llaman en la ONU, el gobierno de Quintana Roo. La Agenda 2030 lo que propone desde el 2015, si no mal recuerdo, 15. De septiembre del 2015, es abatir la pobreza progresando con igualdad, obviamente respetando todos los temas del medio ambiente, y creo que Quintana Roo no solo da una buena señal con adherirse a esta agenda, viene ya actuando en consecuencia de forma muy positiva. Una de ellas, por ejemplo, es la ley contra el uso de plástico aprobada por la legislatura anterior, y reglamentos afines como el que se prepara en Benito Juárez, próximamente creo a discusión o a aprobarse en Cabildo,
el tema del seguro para el arrecife, que ha sido citado como referente mundial en la misma ONU, los 300.000 corales artificiales del gobierno del Estado que está plantando hacia el 2030, es decir, hacia el 2022, perdón, deben sumar 300.000 más que los votos que obtuvo Carlos Joaquín, que era la promesa de campaña. El tema del medio ambiente, repito, es hoy tema de agenda local y también mundial. Es que es algo que nos debe de ocupar. Aquí vivimos, independientemente de las grillas y de quien gobierne, en el planeta habitamos todos, imagínate, estamos obligados a protegerlo. Sí, habría que aprovechar que se ha firmado que se ha sumado de alguna manera, digamos, el gobierno local se está sumando a una iniciativa mundial que efectivamente se estableció en el 2015, pero que viene también de lo que fue la agenda del milenio, que se propuso con el cambio de milenio en el año 2000, una serie de metas que deberían de cumplirse para el desarrollo sustentable en el mundo hacia el 2015. Con relación al hambre, a la migración, a la salud, a la educación, al desarrollo de agropecuario, a la pesca. Es una gama de temas que lamentablemente no se cumplieron. Sí. Y que en el 2015 los países agrupados en la ONU deciden ampliar esta perspectiva para que ahora sí realizar toda una serie de compromisos y de acciones sociales, y sobre todo de gobierno y económicas, para que finalmente pudiéramos tener en el mundo un desarrollo un poquito más equilibrado. Y entonces estos puntos de la Agenda 2030, que son 19 efectivamente, que piensa desde el cero hambre, ¿no? Que pasa por los temas, como decía, de salud, educación, migración, producción, etcétera, y sobre todo el tema efectivamente del medio ambiente, que es uno de los 19. Y entonces el compromiso es entrarle a todo, no solamente a los... Ayer hubo un evento, por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez con relación a una campaña de acopio de recursos para luchar contra el hambre. Sí. Y se ratificaba un dato que hemos conocido y que sigue siendo estático. Casi una cuarta parte de la población, incluso en nuestro estado que tiene posibilidades de desarrollo, de generación de empleo, etcétera, tiene problemas de nutrición y problemas de hambre. El porcentaje es altísimo, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que entrarle a que los compromisos vayan más allá de la firma y se puedan establecer metas concretas para ir abatiendo este tipo de rezagos que existen en los diferentes aspectos sociales y económicos para que realmente tengamos un mundo sustentable, ¿no? Esta buena noticia es que al menos acá se habla de asesoría. Sí, es importantísimo que sí, cómo no. Sí, es muy importante. Grandes proyectos que tienen impacto directo en el medio ambiente. Pero mira, esta visión se compromete con el desarrollo sostenible, precisamente porque ha cambiado el juego de las prioridades. Antes era el terrorismo, hoy es el cambio climático. Entonces, en respuesta a esa amenaza, que es la mayor amenaza para la humanidad, ni más ni menos, el gobierno del Estado empieza a transitar hacia ese tipo de progreso con esa visión. Buenas noticias. Entonces, yo lo pongo de esa manera porque, tal como lo dice Armando, es un compromiso y es prácticamente una obligación que se puede acotar a los gobiernos estatal y municipal, incluso al federal, pero la sociedad tiene que empezar a cambiar los patrones de consumo, por ejemplo, empezar a desincentivar el uso del plástico, a reciclar la basura o a separar los desechos. Ser parte de... En fin, de nada sirven. De nada sirven mucho los dispositivos legales si la ciudadanía no y tiene que haber iniciativas sobre todo de gobierno, porque por ejemplo, el detalle simple de la recolección de los desechos, por ejemplo, ¿no? Si no hay una iniciativa normada de que el gobierno establezca incluso hasta mecanismos, fechas, días en que se recoge la basura orgánica, la inorgánica, y sanciones si no lo cumples, la verdad son llamados a la buena fe. El ciudadano, desgraciadamente, si no hay multas, si no hay una exigencia, no cumple. Pues gracias, Marcelo. Muy buenas noches. Gracias, muy amables. Nos vemos el próximo viernes, auditorio, que tenga usted una excelente noche.
comentario vertido en este programa es